Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la charla colestasis del primer trimestre de la vida. Y vamos a ir viendo a lo largo de la charla por qué hacemos énfasis en este grupo etario en particular, qué cosas tiene de característico este grupo etario, que hablamos particularmente de las causas de colestasis durante los primeros 3 meses de la vida. Primero vamos a empezar definiendo a la colestasis como una alteración en el flujo normal de la bilis, secundario a alteraciones a nivel del hepatocito o de la vía biliar, fundamentalmente la vía biliar, de mediano y gran calibre, ¿sí? Y a la colestasis la podemos mirar desde diferentes ángulos, ¿sí? Podemos definirla desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista histológico, es decir, qué características va a tener una biopsia hepática en estos pacientes, y desde el punto de vista clínico. Las características bioquímicas se van a estar definidas por el aumento en los valores de bilirrubina total, pero a expensas de la bilirrubina conjugada. Por definición, la colestasis se caracteriza por esto, ¿sí? Por eso el incremento de bilirrubina libre no forma parte de la colestasis. Siempre tenemos que pensar en colestasis, o la definimos en aquellos pacientes con bilirrubina total aumentada, pero a expensas o con predominio de valores elevados de bilirrubina conjugada. Y el incremento de lo que definimos como enzimas de colestasis, que son la gamma-glutamiltonaspeptidasa y la fosfatasa alcalina. Desde el punto de vista histológico, ¿cómo veríamos una biopsia de un paciente con colestasis? Bueno, veríamos la presencia de pigmentos biliares, tanto en el hepatocito como en los pequeños conductos biliares. Y clínicamente vamos a ver a un paciente que va a estar ictérico y va a tener dos manifestaciones clínicas que le son propias a la colestasis, que son la coluria y la alteración en el color de la materia fecal, como la hipocolia o la colia. La coluria es característico de la colestasis porque la bilirrubina conjugada es la única que es capaz de ser filtrada por el glomérulo renal. Por eso, una vez que supera el umbral renal, que es alrededor de un valor de bilirrubina total de 3 y pico, 4, vamos a ver la presencia de la bilirrubina conjugada en la orina. Y esto le va a dar un color oscuro que caracteriza y define a la coluria. Y como definimos a la colestasis como una alteración en el flujo biliar, ustedes saben que la bilis se forma en el hígado y luego se vuelca a través del sistema biliar a la luz intestinal, la alteración en el flujo normal de la bilis, ya sea una disminución del flujo o la ausencia total de la bilis en la luz intestinal, va a tener un efecto directo en el color de la materia fecal, porque lo que le da color a la materia fecal es la bilis. Y cuando está disminuida el flujo biliar hacia la luz intestinal, esto se va a ver reflejado con una materia fecal más clara, es decir, hipocolia, o en los casos extremos, con una interrupción completa del flujo biliar del hígado al intestino, va a haber una ausencia de color de la materia fecal, que es lo que caracteriza a la acolia. Entonces, cuando hablamos de colestasis, dijimos que podía ser secundario alguna alteración en el hepatocito o una alteración a nivel de la vía biliar. Esto divide a la colestasis en dos grandes grupos. Cuando la alteración tiene que ver a nivel de la formación o el flujo biliar a nivel de los hepatocitos, la colestasis se la denomina colestasis hepatocelular, o cuando la alteración al flujo biliar tiene que ver con un proceso obstructivo a nivel de la vía biliar, tanto intra como extrahepática, la colestasis es obstructiva. En ambas circunstancias, siempre aumenta la bilirrubina conjugada, como ya lo definimos cuando hablamos de las características bioquímicas de estos pacientes, y siempre esta situación es patológica. El aumento de bilirrubina conjugado siempre es patológico. Para seguir avanzando, quiero repasar algunos aspectos normales, fisiológicos, como
Por ejemplo, recordar que la formación de la bilis es una de las funciones más importantes del hígado, para la que el hepatocito está especialmente diseñado, ¿sí? Y es a través del flujo biliar eh, eh, que se excretan diferentes compuestos endógenos como, para nombrar los más importantes, por ejemplo, los ácidos biliares, bilirrubina, colesterol, esteroides y demás. Pero si tuviéramos que hablar de uno de los componentes más importantes de la bilis, sin duda no podemos dejar de nombrar a los ácidos biliares. Los ácidos biliares son un constituyente fundamental de la bilis y se sintetizan, se forman solamente en el hepatocito, es la única célula capaz de sintetizar ácidos biliares, y lo hace a partir del colesterol. Los ácidos biliares, una vez sintetizados, constituyen los solutos orgánicos más importantes de la bilis y juegan un rol fundamental en la generación del flujo biliar. Son el motor del flujo biliar. Y una vez que llegan a la luz intestinal junto con los otros componentes de la bilis, la función en la luz intestinal es la de digerir los lípidos, favorecer la absorción de nutrientes y vitaminas liposolubles. Ahora un poco llegando al centro de la cuestión de por qué hablamos tanto de este grupo etario de los primeros 3 meses de la vida, los ácidos biliares se excretan del hepatocito por medio de transportadores, son proteínas transportadoras de ácidos biliares. Estos transportadores se encuentran en el extremo canalicular del hepatocito y si bien se expresan en la vida fetal, alcanzan su máxima madurez alrededor de los 6 meses de vida. Es por eso que estos pacientes, los recién nacidos y especialmente, podríamos decir, los recién nacidos pretérminos, tienen una situación que es fisiológica, podríamos decir, de inmadurez, lo que tiene que ver con la excreción hepática de ácidos biliares, justamente por esto de que las proteínas que cumplen este rol de ser transportadoras de ácidos biliares, de excretar los ácidos biliares del hepatocito, donde se sintetizan, hacia eh, el sistema biliar y después llegar a la luz intestinal, alcanza su máxima madurez recién en los primeros meses de vida postnatal. Estos serán todos los recién nacidos, especialmente y particularmente es más marcado, por supuesto, en los pacientes pretérminos. Es por esto que un montón de circunstancias que a otra edad de la vida no se acompañarían de colestasis, sí lo hacen en este grupo de pacientes durante los primeros 3 meses de vida. Por ejemplo, procesos infecciosos, fundamentalmente aquellos asociados con gram negativos, situaciones de hipoxia, exposición a tóxicos, sepsis en general. En este recién nacido, cuyo sistema de excreción es inmaduro, se va a ver afectado el flujo biliar mucho más fácilmente como expresión de estas situaciones clínicas que a otra edad de la vida. Y este recién nacido va a expresarse con colestasis mucho más frecuente que en los niños más grandes. Por eso, la colestasis neonatal, es decir, la colestasis de los primeros 3 meses de vida, es una expresión clínica frecuente de enfermedad hepática secundaria a enfermedades propiamente del hígado y otras enfermedades más generales o sistémicas. Al ser una manifestación clínica común a un montón de circunstancias o entidades, el diagnóstico diferencial es fundamental para poder establecer el diagnóstico precoz y tratar en forma oportuna a estos pacientes para que la evolución de los mismos sea favorable. Estas son algunas de las causas de colestasis del primer trimestre, que son muchísimas. Nosotros nos vamos a enfocar en aquellas que no podemos dejar de pensar, especialmente orientados al pediatra, que por supuesto siempre tiene que trabajar en conjunto con estos pacientes con el especialista en hepatología. Y les quiero mostrar esto para que vean. Fíjense, estos son datos comparativos de un centro de Europa, como es el King's College de Londres, a la izquierda, comparado con, a la derecha, los datos del servicio al que pertenezco del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y fíjense que la causa más frecuente de colestasis
de enfermedad colestática por excelencia en los primeros meses de vida es la atresia de vías biliares. Y estos son datos que coinciden con el resto de los datos estadísticos de otros centros del mundo. Entonces, ¿cómo uno se para frente a estos pacientes en los que va a tener una expresión clínica frecuente, secundaria en la situación que le es propia a estos recién nacidos, como vimos antes, pero que puede ser secundario a un montón de entidades? Entonces, frente a esto, en el servicio ya hace muchos años, se describió y se publicó en la revista del hospital una clasificación clínica que es muy útil para cómo uno se para frente a estos pacientes y que es útil para la interpretación inicial de los... Entonces, las doctoras que formaran parte del servicio en ese momento, eh, basándose en su experiencia clínica, vieron que ellas podían dividir a los pacientes en dos grandes grupos. ¿Sí? Los pacientes que consultaban ictéricos, que tenían colestasis, podrían dividirlo en dos grandes grupos de acuerdo a su experiencia basada en ver pacientes y verlos concienzudamente, ¿no? Durante mucho tiempo. Vieron que ellas podían dividir los pacientes en dos grandes grupos, y ellas los llamaron pacientes del grupo 1 y pacientes del grupo 2. A los pacientes del grupo 1, veían que eran pacientes que el motivo de consulta era fundamentalmente la ictericia, muchas veces derivados por su propio pediatra o muchas veces también consultas espontáneas por parte de la madre o de los padres. El motivo de consulta inicial era la ictericia, ¿sí? Por otro lado, más allá de la ictericia, el paciente se encontraba en buen estado general. Cuando uno realizaba el examen físico encontraba hepatomegalia que podía o no acompañarse de esplenomegalia, y era muy característico que estos pacientes tuvieran coluria y fundamentalmente hipoacolia o acolia. Y cuando veíamos el laboratorio de estos pacientes, o ellas valoraban este grupo de pacientes, cuyo motivo de consulta fundamental había sido la ictericia, el laboratorio, que estamos hablando de un laboratorio simple, ¿no? Porque piensen que esta clasificación está hecha fundamentalmente por una orientación inicial, y que la importancia, creo yo, de esta clasificación también tiene que ver con que se basa en datos clínicos y de laboratorio que están a la mano de la mayoría de los centros de primer nivel, que no necesita ser de alta complejidad. Cuando veían estos pacientes más allá de los datos clínicos que les acabo de referir, el laboratorio se caracterizaba por aumento de bilirrubina total a expensas de la bilirrubina conjugada, y en aquellos pacientes que se podía también extender un poquito más el laboratorio, también presentaban elevadas las enzimas de colestasis, gamma-GT y fosfatasa alcalina. Pero acá hablamos de lo que contamos todos en general, ¿sí? Aumento de bilirrubina total, francamente expensas de bilirrubina conjugada. En un paciente que estaba ictérico, que había sido el motivo de consulta, que si no era por eso se encontraba en muy buen estado general, y con la materia fecal hipocólica o acólica, y cuando uno interrogaba también a estos pacientes, si la consulta había sido precoz, digamos, de los primer mes, 2 meses de la vida, el paciente había tenido, por otra parte también, buena progresión de peso. Pero había otro grupo de pacientes que tenía características diferentes a este que acabo de mencionar, que ellas lo definieron como los pacientes con colestasis del grupo 2, donde si bien el paciente estaba ictérico, la ictericia era un signo más dentro del conjunto de otros datos clínicos y semiológicos que se sumaban a la ictericia, ¿sí? Que nos estaban demostrando que el paciente tenía compromiso o participación de otros órganos y sistemas también. Por ejemplo, si yo les digo a un paciente que estaba ictérico, pero también al mismo tiempo tenía regular estado general, estaba febril, con rechazo del alimento, rápidamente se nos representa la posibilidad de que ese paciente esté séptico, ¿sí? O si yo les digo que el paciente consultaba porque estaba ictérico, había tenido el relato de mal progreso de peso, microcefalia, uno también rápidamente se orienta a pensar que este paciente puede tener alguna afección intrauterina, como por ejemplo alguna infección intrauterina de la llamada TORCH. Y cuando uno veía el laboratorio de estos pacientes, si bien había un aumento de la bilirrubina conjugada, que es lo que caracteriza a los pacientes con colestasis, de hecho el paciente
era un paciente ictérico. También había otros datos de laboratorio que nos orientaban a, a la etiología de lo que el paciente lo estaba afectando. Por ejemplo, leucocitosis, una curva desviada de la izquierda, anemia, plaquetopenia, ¿sí? Entonces, este grupo de pacientes, comparados con el anterior, eran pacientes que no nos ofrecían dificultad diagnóstica. Como yo les decía antes, rápidamente se nos representa la posibilidad de que el paciente esté séptico con todas las características que definí antes, o que el paciente pudiera tener una infección intrauterina también por las características clínicas y de laboratorio que el paciente nos mostraba. Entonces, estos pacientes, como dice acá en la diapositiva, no ofrecían dificultad diagnóstica, ¿sí? Rápidamente nos orientábamos a pensar en una u otra entidad. Por supuesto, eh, puede ser que una misma etiología se exprese de diferentes formas. Por ejemplo, un citomegalovirus congénito puede solo expresarse con colestasis en un paciente en excelente estado general y nada más, o expresarse con todas las características de una infección intrauterina. Esto depende, por supuesto, de cómo se expresa clínicamente la enfermedad que el paciente padece, las diferentes formas de expresión clínica. Entonces, ¿cuál es el verdadero desafío? Aquellos pacientes que vienen con un cartel luminoso que dicen tengo sepsis o soy una infección intrauterina, o aquel paciente que consulta por ictericia y no tenemos ningún otro dato más que nos oriente a, al diagnóstico. Bueno, el verdadero desafío son los pacientes del grupo 1, aquellos pacientes que consultan por ictericia y no tenemos ninguna otra punta, ¿no?, o pista como para orientarnos a pensar qué es lo que le puede estar pasando a este paciente. Entonces, les quiero contar que, bueno, justamente los pacientes con ictericia del grupo 1, estos pacientes con estado general, con buen progreso de peso cuando consultan precozmente, son la expresión clínica más frecuente de los pacientes con atresia viática, ¿sí? Entonces, el ejemplo clásico de los pacientes del grupo 1, como les comentaba antes, que son aquellos que son más difíciles de llegar a un diagnóstico, es la forma de comportamiento clínico y de laboratorio de los pacientes con atresia de viática. También, por supuesto, como yo les decía antes, depende de cómo se exprese clínicamente una enfermedad, vamos a ver las diferentes formas clínicas de expresión. Cuando la atresia de vías biliares, perdón, quiero hacer un comentario, y para eso vuelvo atrás. La atresia de vías biliares, como les decía antes, que es la forma lo más frecuente que se exprese clínicamente como un paciente del grupo 1, es una causa de colestasis con alteración anatómica de la vía biliar, de las que nosotros definimos como colestasis obstructivas, ¿sí? Después tenemos las colestasis que no tienen un origen obstructivo, sino que la alteración es a nivel del hepatocito, que son las que nosotros definimos al comienzo de la charla como colestasis de origen hepatocelular, que son aquellas entidades con diferentes agentes etiológicos, que pueden ser etiología viral, etiología bacteriana, parasitarias, metabólicas, genéticas, ¿sí? En este caso, la vía biliar está indemne, no hay ningún componente obstructivo de la vía biliar. En este caso lo que ocurre es una alteración a nivel del hepatocito. Entonces lo que definimos como las hepatitis, ¿sí? Pero en este caso son hepatitis con diferentes posibilidades etiológicas. Hepatitis virales o hepatitis bacterianas o hepatitis parasitarias o procesos hepatocelulares secundarios a enfermedades metabólicas o genéticos. Dentro de las causas de colestasis del primer trimestre de la vida de causa hepatocelular, están aquellas con etiología viral, fundamentalmente siempre citomegalovirus, también rubiola, parvovirus, rotavirus, HIV, pero si tuviera que siempre pensar, encabezando la lista, el citomegalovirus es una de las entidades que tenemos que descartar siempre en un paciente con colestasis del primer trimestre. Y HIV también, recordar que es
el HIV puede expresarse clínicamente en los primeros meses de la vida como una hepatitis colestásica. Las infecciones bacterianas y parasitarias, como sífilis, chagas, toxoplasmosis, también pueden cursar con colestasis, y si bien múltiples son las enfermedades metabólicas que pueden causar colestasis en los primeros meses de la vida, uno tiene que orientarse fundamentalmente aquellas que tienen tratamiento específico, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero dentro de las enfermedades metabólicas, el déficit de alfa-1-antitrypsina, la enfermedad por Niemann-Pick tipo C, y tirosinemia, galactosemia y fructosemia, son aquellas entidades que, dentro de las diferentes expresiones clínicas que pueden tener, la colestasis del primer trimestre puede ser una expresión clínica frecuente en aquellos pacientes en las que la enfermedad se expresa en las primeras etapas de la vida. Si bien no es lo primero que tenemos que pensar en nuestros pacientes, de acuerdo a la evolución de determinados datos de laboratorio que pueden ser orientativos a estas enfermedades, siempre también tenemos que pensar. Si bien, por supuesto, es mucho más frecuente la etiología viral o parasitaria dentro de las diferentes causas. Hay un grupo de enfermedades genéticas que están bien caracterizadas, que también cursan con colestasis en los primeros meses de la vida, que tiene que ver con mutaciones en genes que van a formar proteínas que participan directamente de la formación de la bilis y del flujo biliar, que no me voy a detener en esto porque es muy específico, pero claramente ya se han descrito en los últimos 20 años múltiples genes cuyas mutaciones pueden causar lo que definimos enfermedades genéticas colestáticas. Y siempre, por supuesto, vamos a tener un grupo de pacientes donde no vamos a encontrar la etiología cada vez menos, porque gracias a los avances en los métodos diagnósticos, fundamentalmente estudios genéticos y estudios de actividad enzimática, cada vez llegamos a más diagnósticos con nuestros pacientes, pero todavía sigue habiendo un pequeño grupo de pacientes en los que no encontramos un diagnóstico claro, y estos pacientes van a formar parte de lo que definimos como hepatitis neonatales idiopáticas o sin etiología. Entonces, recién hablamos mucho de las colestasis de origen hepatocelular, y para resumir, les quiero decir que no podemos dejar de pensar en aquellas que nosotros definimos como prioritarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen tratamiento específico. Entonces, si bien dentro de las infecciosas hay múltiples agentes infecciosos que pueden provocar colestasis o presentarse clínicamente con colestasis en los primeros meses de la vida, lo primero que tengo que pensar y lo primero que tengo que descartar, y mi planteo diagnóstico tiene que estar enfocado hacia ellas, es aquellas entidades que tienen tratamiento específico, como por ejemplo sífilis, chagas, toxo, las infecciones en general, citomegalovirus y HIV. Todas tienen tratamiento específico, ¿sí? Para el citomegalovirus contamos en aquellos pacientes con criterio de tratamiento con el ganciclovir o el valganciclovir, y además está decir el tratamiento exitoso del HIV en forma precoz. También hay enfermedades metabólicas que tienen tratamiento específico y también pueden expresarse con colestasis en el primer trimestre de la vida. Muchas de esas tienen tratamiento dietético y otras con tratamientos específicos, ¿sí? Como reemplazos enzimáticos, etc. Pero tanto la tirosinemia como la galactosemia y la fructosemia pueden manifestarse clínicamente con colestasis en los primeros meses de la vida y tienen tratamiento específico, que no voy a profundizar en eso. Acá quiero hacer una parte en las causas endocrinológicas. Hay causas endocrinológicas como que pueden cursar con colestasis en los primeros meses de la vida. Y acá quiero aclarar esto: tanto el cortisol como la hormona tiroidea, como la hormona de crecimiento, intervienen normalmente en el flujo biliar, ¿sí? Por eso, el déficit de cortisol, el déficit de hormona tiroidea
o el déficit de hormona de crecimiento individualmente o en conjunto, como por ejemplo en el panhipoPituitarismo, pueden alterar el flujo biliar y por ende tener como una de las manifestaciones clínicas colestasis. Entonces tenemos un paciente eh, de un mes de vida o rondando el mes de vida que consulta por colestasis y también se asocia con hipoglucemia o un retardo de crecimiento intrauterino o alteraciones en los caracteres sexuales secundarios, rápidamente tenemos que pensar en la posibilidad de que el paciente tenga alguna alteración en el eje. Y esto es fundamental porque mientras más rápido detectemos el paciente, más factible que podamos evitar las consecuencias irreversibles de esta patología. En estos pacientes con déficit de cortisol aislado o formando parte de un panhipoPituitarismo, cuando se le da al paciente el tratamiento de reemplazo, resuelven la colestasis y por supuesto el resto de las manifestaciones clínicas que de no hacerlo ponen en alto riesgo a estos pacientes. Entonces, para repasar, nosotros dividimos a la colestasis de acuerdo, si la alteración está a nivel del hepatocito como colestasis de origen hepatocelular. Y es todo lo que dijimos hasta recién. Aquellas con etiologías, es decir, con causas que pueden ser infecciosas, metabólicas, ¿sí? Pero siempre pensar en aquellas enfermedades que tienen tratamiento específico. Dentro del infeccioso, aquellos agentes infecciosos que tienen tratamiento específico, dentro de lo metabólico, aquellas enfermedades metabólicas que tienen tratamiento específico. Y por otro lado tenemos a las colestasis obstructivas, que son consecuencia de una alteración a nivel de la vía biliar. Y ahí fundamentalmente pensar en la atresia digestiva, que también es importantísimo hacer el diagnóstico precoz, porque también el tratamiento precoz, que es quirúrgico, como vamos a ver más adelante, les modifica el pronóstico a estos pacientes. Entonces, tratando de armar un plan o un protocolo de estudio para estos pacientes, bueno, el paciente consulta por colestasis, tenemos que ver cómo está el paciente, si está en buen estado general, si no está en buen estado general, ver si esta colestasis se acompaña de alguna otra manifestación clínica asociada, si el paciente tiene algo que me oriente a pensar en algún compromiso más general, como por ejemplo petequias, si el chico está febril, si no está febril, si tiene hepatomegalia que se acompaña o no de esplenomegalia, ver el color de la materia fecal, y eso va a estar hablando si hay alguna alteración clínicamente evidente en el flujo normal de la bilis, del hígado, del intestino, si la materia fecal es de color normal, si está hipocólica, es decir, tiene un color más claro del habitual, o está efectivamente acólica, ¿eh? Eh, pedir un laboratorio general, que eso nos va a orientar fundamentalmente, bueno, si el paciente tiene leucocitosis o no, ¿no? Pensando siempre en cuestiones sistémicas, ver si el paciente tiene hipoglucemia o no tiene hipoglucemia, fundamentalmente la bilirrubina, si el incremento de la bilirrubina es a expensas de la bilirrubina conjugada o no, si el paciente tiene aumento de transaminasas, si tienen aumento de las enzimas definidas como enzimas de colestasis, como la frutasa alcalina, la gamma-GT, el tiempo de protrombina, esto es fundamental, porque estos pacientes pueden tener alteración del tiempo de protrombina por malabsorción de vitamina K, porque como yo les comentaba antes, una de las funciones de la bilis es favorecer la absorción de vitaminas liposolubles a nivel de la luz intestinal. Si tenemos algún grado de alteración al flujo normal de la bilis, que por supuesto forma parte de estos pacientes, caracteriza a estos pacientes, eh, y especialmente si esto se sostuvo mucho en el tiempo, estos pacientes van a tener alteración en la absorción de vitaminas liposolubles, ¿sí? Eh, y dentro de las vitaminas liposolubles está la vitamina K, que cuando hay una alteración en la absorción de la misma se va a ver reflejado en el tiempo de protrombina. Entonces estos pacientes pueden tener coagulopatía que se corrige simplemente con la administración endovenosa o intramuscular de vitamina K. Y después uno tiene que empezar la batería diagnóstica orientándonos a la etiología, pedir serologías, siempre pensando en empezar por aquellas entidades con tratamiento,
Y después el paciente nos va a ir marcando un poco el camino de acuerdo a las características clínicas y de laboratorio que el paciente nos vaya mostrando. ¿Eh? Eh, por supuesto, vamos a tener que ampliar inicialmente con una imagen simple como puede ser la ecografía, siempre tiene que estar hecha en manos de operadores con experiencia. Y después el paciente, como les decía, nos va a ir marcando el camino. Obviamente que los estudios metabólicos, enzimáticos y hormonales, que van a estar dirigidos específicamente a las entidades que hablamos antes, no van a ser lo que le pidamos el primer día al paciente, pero el paciente, como les decía antes, nos va a ir marcando el camino. Y ahora me quiero referir un poco en particular a la atresia de vías biliares. Como dije antes, es la causa más frecuente de enfermedad colestática, ¿eh? en el mundo, y también es nuestra experiencia, por supuesto, nuestra y de todos los centros de referencia en hepatología pediátrica en el país, y es, de acuerdo a la clasificación que vimos hasta ahora, si nosotros dividimos a las colestasis en colestasis de origen hepatocelular, cuando la alteración en el flujo normal de la bilis tiene que ver con el hepatocito, o colestasis de origen obstructivo, cuando tiene que ver con la vía biliar, la atresia de vías biliares es la causa fundamental de colestasis de origen obstructivo. Y como les decía antes, es la causa más frecuente de enfermedad colestática y la indicación más frecuente de trasplante hepático en la población pediátrica. No se sabe exactamente cuál es la causa es desconocida, la incidencia es de entre 1 en 8.000 a 15.000 recién nacidos vivos, y sabemos que esto es consecuencia de un proceso que va obstruyendo en forma progresiva la vía biliar extrahepática, ¿sí? La gran vía biliar, la vía biliar extrahepática. Cuando me refiero a la vía biliar extrahepática, me refiero a eh, el hepático derecho, el hepático izquierdo, que se van a transformar en hepático común, colédoco, y van a desembocar en la segunda porción del duodeno. Entonces, primero, lo que ocurriría en estos pacientes, no se sabe por qué, habría un proceso inflamatorio a nivel de la vía biliar extrahepática, la gran vía biliar, la que comunica el hígado con el intestino. Este proceso inflamatorio se perpetuaría en el tiempo, probablemente por alguna disregulación en el sistema inmunológico, que no está del todo claro. Este proceso inflamatorio sostenido va a generar fibrosis, y esta fibrosis va a obliterar en forma progresiva la vía biliar extrahepática. Y este proceso comienza con la vía biliar extrahepática y va avanzando hacia la vía biliar intrahepática. Por eso esto es un dato importante. Estos son pacientes los pacientes con atresia de vías biliares, en el 80-90% de los casos, nacen con vía biliar permeable, y en el periodo perinatal, después del nacimiento, este proceso inflamatorio se inicia y posteriormente desarrollan fibrosis de obliteración completa, pero en la etapa postnatal. Esto ocurre en el 80-90% de los casos. Los pacientes nacen con vía biliar permeable y se desencadena este proceso inflamatorio que va a terminar obstruyendo en forma completa la vía biliar en la etapa postnatal. Y solamente un pequeño porcentaje de los casos nacen con la vía biliar atrésica, un 10 al 20%. Esto lo aclaro porque hay un error muchas veces de concepto de creer que la atresia de vías biliares es una enfermedad congénita. No es así. Es una enfermedad de adquisición perinatal en el 80-90% de los casos. Como consecuencia de esta obliteración completa, esta obstrucción completa de la vía biliar extrahepática, se interrumpe el flujo biliar. Es decir, la bilis que se forma en el hígado, por esta obstrucción completa, esta falta de luz, ¿eh? Absoluta y total de la vía biliar extrahepática, consecuencia de la eh, obliteración por este proceso inflamatorio fibroobliterante, no permite que la bilis pase del hígado a la luz intestinal. Por ende, hay éstasis biliar, colestasis a nivel del hígado, con todo lo que implica el efecto agresivo, detergente, corrosivo de la bilis a nivel del hepatocito, y esto se va a acompañar de una manifestación clínica
típica de estos pacientes, que es la acolia, porque como la bilis no pasa del hígado al intestino, no va a darle color a la materia fecal. Por eso es tan importante ver en los pacientes con colestasis, cuando consultan en el consultorio, en el hospital o donde fuere, ver el color de la materia fecal, porque estos pacientes se van a caracterizar por la ictericia, consecuencia del aumento de la bilirrubina, consecuencia del éstasis biliar, como vimos al principio. Clínicamente estos pacientes se caracterizan por ictericia, al igual que cualquier paciente con colestasis, pero en el caso de los pacientes con atresia de vías biliares, particularmente la colia, ¿no? Es un dato clínico que nos orienta siempre a pensar en la atresia de vías biliares. ¿Por qué digo que nos orienta a pensar en la atresia de vías biliares? Porque si bien es patognomónico de atresia de vías biliares, no todas las acolias son atresia de vías biliares. Sin embargo, todos los pacientes con atresia de vías biliares sí tienen AVI. Y también, consecuencia de la alteración en el flujo de la bilis y el impacto que esto tiene a nivel del hígado, estos pacientes se van a acompañar con manifestaciones clínicas como hepatomegalia, que puede o no acompañarse, dependiendo de la evolución del paciente, de esplenomegalia. Y una cosa que es muy característica cuando estos pacientes consultan precozmente en las primeras etapas de la vida, van a ser pacientes que van a estar en buen estado general, como los describimos al principio, aquellos pacientes que eh, los incluíamos dentro del grupo 1. La atresia de vías biliares tiene tratamiento quirúrgico y es la técnica de Kasai, que técnicamente es una portoentero anastomosis. ¿Y qué es la portoenteroanostomosis? Bueno, como yo les decía antes, la atresia de vías biliares es consecuencia de esta fibrosis que oblitera en forma completa la vía biliar extrahepática. Bueno, lo que hace el cirujano es liberar toda esta vía biliar atrésica, saca toda esta vía biliar, reseca toda esta vía biliar atrésica y busca una zona que es bien identificada anatómicamente, pero es microscópica, que se llama porta hepatis, que es a nivel del hígado, eh, la zona de confluencia de los pequeños conductos intrahepáticos, los conductos interlobulares que confluyen en un sector del hígado que ellos anatómicamente pueden identificar, pero no se ve macroscópicamente conductos, y hacen a ese nivel una nueva anastomosis con el intestino, con el objetivo de restablecer el flujo biliar al retirar toda esta vía biliar atrésica y poder hacer la unión con vía biliar que aún permanece permeable. ¿Por qué digo aún permanece permeable? Porque, como yo les decía antes, esta es una enfermedad que comienza con la vía biliar extrahepática y va avanzando hacia la vía biliar intrahepática. Por eso la importancia de hacer esta cirugía en forma precoz, porque si el cirujano realiza esta cirugía más allá de los 2 meses de vida, es muy probable que la enfermedad haya avanzado hacia la vía biliar intrahepática, y por más eh, eh, resección que hayamos hecho de la vía biliar macroscópicamente visible atrésica, estos pequeños conductos interlobulares también se van a ver afectados por la enfermedad y también van a haber perdido su luz, con lo cual no va a ser factible o posible la restitución del flujo biliar. Tan importante por 2 aspectos. Primero, para descomprimir al hígado de este efecto agresivo y detergente de las sales biliares a nivel del hepatocito, que es lo que va a llevar al deterioro progresivo del hígado y a la evolución a la fibrosis y la cirrosis. Por otro lado, para restituir el flujo biliar tan fundamental para las diferentes funciones que la bilis cumple en la luz intestinal, fundamentalmente nutricional y relacionado con la digestión. Entonces, la atresia de vías biliares, bueno, es fundamental pensarla en aquellos pacientes que consultan con colestasis y que evolucionan con acolia. Como estos pacientes van a tener características clínicas comunes a pacientes que tienen colestasis por otras causas, es fundamental establecer el diagnóstico diferencial para que en aquellos pacientes en los que sospechamos atresia de vías biliares, que van a ser aquellos pacientes acólicos, porque si entendemos cuál es la fisiopatología de la enfermedad y entendemos que los pacientes con atresia de vías biliares van a generar una obstrucción completa del flujo biliar y por ende no va a pasar la bilis a la luz intestinal y la materia fecal va a ser blanca, van a ser en aquellos pacientes en los que sospechamos atresia de vías biliares.
Insisto, no todos los pacientes con acolia van a hacer atresia, pero sí todos los pacientes con atresia de vías biliares tienen acolia. Y es fundamental en aquellos pacientes en los que se confirma la atresia de vías biliares, que ahora vamos a ver cómo, hacer, como les dije recién, la cirugía de Kasai en forma precoz y oportuna, con el objeto de restablecer el flujo biliar. Restablecer el flujo biliar. Si nosotros no hacemos esto y el paciente con atresia de vías biliares no se somete a la cirugía de Kasai, ¿cuál sería la evolución natural o espontánea de estos pacientes? Bueno, van a ir a la cirrosis y las consecuencias de la cirrosis y las complicaciones de la cirrosis, como la hipertensión portal, la disfunción hepática, y van a requerir un trasplante hepático. Frente a la sospecha de un paciente con atresia de vías biliares, que va a ser el paciente con colestasis y en el que nosotros estuvimos controlando el color de la materia fecal y el paciente consulta con acolia o evolucionó con acolia. Porque como yo les decía al principio, estos pacientes nacen con vía biliar permeable y la vía biliar se va obstruyendo en la etapa postnatal. Entonces puede ser que el paciente inicialmente esté histérico, pero todavía la vía biliar tenga algo de luz y las primeras cacas que veamos sean de color normal. Pero ojo, ese paciente lo tenemos que seguir controlando, porque el paciente puede obstruir en forma completa, prácticamente frente a nosotros, la vía biliar y un día haber tenido una deposición coloreada y en el siguiente control el paciente ya haber establecido la colia en forma completa y definitiva. Por eso es importante hacer un seguimiento de estos pacientes. ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial entre la atresia y otras causas de colestasis que pueden también expresarse con acolia? Porque a veces, como yo les decía, la acolia es consecuencia de la obstrucción completa, en este caso en los pacientes con atresia, del flujo biliar por la obstrucción de la luz de la vía biliar extrahepática, pero a veces hay procesos a nivel del hepatocito, procesos infecciosos, que provocan tal proceso inflamatorio con una alteración tal del flujo biliar que el flujo biliar se puede ver afectado a tal punto que el paciente tiene acolia, pero no es porque sea algo obstructivo, sino porque es algo, una hepatitis se acompaña de acolia. Es muy poco frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, la forma de establecer el diagnóstico diferencial y hacer diagnóstico con atresia de vías biliares es la colangiografía intraoperatoria. ¿Qué es? En aquellos pacientes que consultan por colestasis y nosotros estuvimos viendo, como decía, y el paciente inicialmente ya tenía acolia o evolucionó con acolia, el cirujano hace en quirófano, hace una pequeña incisión de la pared abdominal y hace una colangiografía, es decir, instila contraste a nivel de la vía biliar, puede ser a nivel de la vesícula o eh, en la vía biliar que el cirujano pueda evidenciar o identificar, y si el contraste tiñe bien toda el árbol biliar y permite que este contraste, una vez que recorre la vía biliar, se vuelque en la luz intestinal, eso habla de permeabilidad de la vía biliar, ¿sí? Es una colangiografía intraoperatoria para evaluar a través de instilación de contraste directamente en la vía biliar la permeabilidad, es decir, la presencia de luz en la vía biliar, ¿sí? Si el contraste tiñe bien la vía biliar extrahepática y el contraste llega controlándolo por radioscopio a la luz intestinal, eso quiere decir que la vía biliar está permeable, es decir, no hay obstrucción, ¿sí? El paciente, en ese caso, el cirujano dice, perfecto, el paciente no tiene una atresia de vías biliares, toma una biopsia hepática y eso formará parte de toda la estrategia diagnóstica para llegar a cuál es la verdadera entidad que está causando la colestasis de este paciente. Es fundamental que estos pacientes se sigan y se manejen en forma conjunta mínimamente con un equipo de especialistas, con hepatólogos y con cirujanos que tengan experiencia en patología hepatobiliar. ¿Por qué es tan importante? Porque como yo les decía antes, la atresia de vías biliares es una enfermedad progresiva, ¿sí? Que comienza
con la vía biliar extrahepática y va avanzando hacia la intrahepática. Y en la medida que pasa el tiempo, la progresión de la enfermedad hace que las posibilidades de que con la cirugía de Kasai restituyamos el flujo biliar prácticamente prácticamente no, sean nulas, depende de la edad en la que se realiza la colangiografía o se intenta hacer la cirugía de Kasai. Entonces, ¿cuál es la situación óptima en estos pacientes? La cirugía de Kasai, una vez hecho el diagnóstico, se realice entre las 6 y 8 semanas de vida. Más allá de las 6 u 8 semanas de vida, las posibilidades van cayendo hasta ser nulas más allá de los 4 meses de vida. Y en aquellos pacientes que consultan tardíamente y el diagnóstico se establece en forma tardía, más allá de los 4 meses son pacientes candidatos directamente al trasplante hepático. Cuando hablamos de atresia biliares, tenemos que hablar de 3 escenarios. Un tercio de los pacientes en los que se realizó la cirugía de Kasai en tiempo y forma, siempre ahora yo les voy a hablar de los pacientes en los que se hizo el diagnóstico adecuado, entre las 6 y 8 semanas, y fueron sometidos a cirugía de Kasai. ¿Qué les pasa a estos pacientes? Bueno, podemos dividirlos en 3 grandes grupos, 3 escenarios diferentes. Un tercio de los pacientes van a llegar a más allá de los 10 años con su hígado nativo, su propio hígado, sin requerir de trasplante hepático, ¿sí? Probablemente lo requieran más avanzado por complicaciones asociadas a una enfermedad prolongada en la adultez o no. Pero un tercio de pacientes sobreviven durante toda su infancia y adolescencia con su hígado sin requerimiento de trasplante y sin grandes complicaciones. Un tercio de los pacientes, si bien después de la cirugía, ¿sí?, logran restablecer el flujo biliar, es decir, logran que la bilis pase sin dificultad del hígado al intestino. De la mano de esto viene la normalización de los valores de bilirrubina y, sin embargo, estos pacientes, como el proceso inflamatorio de alguna manera persiste, por supuesto, no tan agresivo como si no hubiéramos desobstruido la vía biliar, este proceso inflamatorio hace que el hígado de alguna manera evolucione igualmente con una fibrosis avanzada o cirrosis sin colestasis, pero estos pacientes pueden requerir, consecuencia de la fibrosis severa y la cirrosis que la gran mayoría de los pacientes tienen en el momento del diagnóstico, van a requerir trasplante dentro de los primeros 10 años de vida, consecuencia de las complicaciones de la cirrosis, que en la mayoría de las veces puede ser hipertensión portal o eventos infecciosos asociados con el mayor riesgo de colangitis que tienen estos pacientes. Porque al no tener la vía biliar extrahepática anatómicamente normal, la cercanía del intestino con la vía biliar intrahepática hace que estos pacientes tengan más riesgo de colangitis. Entonces estos pacientes, este grupo de pacientes, la cirugía de Kasai se realizó en tiempo y forma, que lograron normalizar el flujo con valores de bilirrubina que se fueron normalizando, van a tener complicaciones y van a requerir un trasplante, en este caso por complicaciones de la cirrosis, y que en la mayoría de los casos lo van a requerir dentro de los primeros 10 años de vida. Y el otro grupo de pacientes son aquel grupo de pacientes en los que se hizo la cirugía de Kasai en tiempo y forma, pero sin embargo no se logró restablecer el flujo biliar, es decir, persistieron con valores de bilirrubina altas, y estos pacientes van a requerir un trasplante a corto plazo. Estamos hablando alrededor de los primeros 6 meses de vida o dentro del primer año de vida. En definitiva, es una enfermedad bastante compleja, con una evolución bastante tórpida. En el mejor de los casos, un tercio de los pacientes van a llegar a la edad adulta con su propio hígado sin requerimiento de trasplante, y 2/3 de los pacientes van a requerir de trasplante en forma inmediata, a corto plazo, en aquellos pacientes en que no se logró restablecer el flujo biliar, es decir, que persisten histéricos, o en aquellos pacientes que lograron blanquearse o que se logró restituir el flujo biliar, pero sin embargo presentaron complicaciones relacionadas con la fibrosis avanzada y cirrosis que presentan estos pacientes en forma precoz.
Entonces, es fundamental establecer un protocolo de estudio, como dijimos antes, en aquellos pacientes que consultan precozmente dentro del primer mes de vida, ver el color de la materia fecal, porque como yo les decía antes, estos pacientes si consultan muy precozmente, como la atresia de Díaz Vilares es una enfermedad que se instala en el periodo postnatal, puede ser que inicialmente la materia fecal sea blanca, porque todavía persiste la luz y por ende pasa del hígado al intestino, pero cuando la enfermedad avanza, esta luz se oblitera en forma completa y el paciente va a tener acolia. Entonces controlar el color de la materia fecal, si el paciente consulta con tiempo, podemos, por supuesto, establecer el diagnóstico diferencial de todas las otras entidades que estamos hablando, de causas infecciosas y metabólicas o más específicas si el paciente así lo amerita. Eh, y si el paciente se torna cólico, rápidamente indicar la colangiografía intraoperatoria, que es la única forma de establecer el diagnóstico diferencial con la atresia de vías biliares. Si se confirma en ese acto eh, quirúrgico, avanzar a la cirugía de Kasai en ese mismo procedimiento. Y si el paciente tiene una colangiografía normal, eh, en el contexto de la colia, por supuesto, seguiremos avanzando con todos el protocolo diagnóstico y sumaremos la biopsia hepática que se va a tomar en el mismo procedimiento. Si el paciente consulta ya entre las 6 y 8 semanas de vida, acá lo que nos va a marcar claramente la conducta a seguir es si el paciente tiene acolia o no tiene acolia. Si el paciente no tiene acolia, ¿sí? No pensamos en atresia de vías biliares y ahí seguiremos estudiándolo. Y si el paciente consulta entre las 6 y 8 semanas de vida y tiene acolia, rápidamente, realizamos la colangiografía intraoperatoria y veremos cuál es el resultado. Y en aquellos pacientes que consultan tardíamente con acolia, más allá de los 4 meses de edad, sabemos que más allá de establecer el diagnóstico de atresia de vías biliares, que debemos hacerlo igual con una colangiografía intraoperatoria, ese paciente no se va a beneficiar de la cirugía de Kasai y es un paciente en el que tenemos que indicar el trasplante en forma precoz. Como conclusiones, el aumento de la bilirrubina conjugada siempre es patológico. Datos semiológicos simples, como ver el color de la orina, son fundamentales, porque recordemos que la bilirrubina conjugada es la única que puede filtrarse por el glomérulo renal, no así la bilirrubina libre. Ver el color de la materia fecal, siempre, no queremos en nadie, estudiamos nosotros el color de la materia fecal, no nos quedemos con el color de la materia fecal en la consulta inicial, hagamos un seguimiento, siempre pidámosle al paciente que traiga pañales, pensar que un paciente colestático, un paciente con ictericia, por aumento de la bilirrubina conjugada, puede tener, esto puede ser consecuencia de múltiples entidades, siempre pensar en aquellas entidades prioritarias, porque tienen tratamiento específico, ¿sí? Las de origen hepatocelular, dentro de ellas fundamentalmente las infecciosas, las endocrinológicas, metabólicas con tratamiento específico. Y dentro de las obstructivas, la atresia de vías biliares, que son las que definimos prioritarias. En ambos grupos las llamamos prioritarias porque tienen tratamiento específico. Y como en cualquier entidad, la detección precoz y el tratamiento precoz siempre redunda en un beneficio para el paciente. Pensar en la atresia de vías biliares como en la enfermedad colestática por excelencia más frecuente en el primer trimestre de la vida, cuyo diagnóstico diferencial en aquellos pacientes con acolia es urgente antes de los 2 meses de vida. Entre las 6 y 8 semanas de vida es el momento óptimo para, en el caso que el paciente se confirme que tiene una atresia de vías biliares con la colangiografía, avanzar a la cirugía de Kasai en el mismo acto quirúrgico. Estos pacientes deben evaluarse y derivarse a un centro, en un centro de referencia, que haya un equipo con experiencia. ¿Por qué? Porque eso también genera un beneficio para el paciente, porque aquel paciente con atresia de vías biliares debe ser operado por un equipo con experiencia, porque la cirugía de Kasai tiene, como todas sus cuestiones, y se considera que un equipo quirúrgico está preparado
para hacer cirugía de Kasai si realiza al menos 4 Kasai por año. Bueno, creo que con esto hemos hablado de los aspectos más importantes y bueno, después a lo largo del curso, si les quedan alguna duda, iré contestando por mail de acuerdo a la modalidad del curso las dudas que hayan quedado. Muchas gracias.